Hoy es el Día de la Mujer, y siendo el Día de la Mujer vamos a hablar de una mujer muy especial que aparece en la Biblia. En la Biblia solo aparecen 3 versículos, pero es muy especial ella. Está en Lucas 2:36 al 38. Lucas 2:36 al 38. En Lucas 2:36 al 38 aparece una mujer que se llama Ana, ¿sí? Ana. Cuando nosotros vemos lo que va pasando en la Biblia, nosotros vemos, ¿se acuerdan de que Dios había prometido que alguien iba a llegar y iba a destruir las obras de la serpiente? Iba a destruir a la serpiente y a sus obras en Génesis, ¿se acuerdan? Luego alguien recibió otra promesa, Abraham, y Dios le prometió multiplicar su familia y ser de bendición a muchas familias de todo el mundo. Y luego Judá fue bendecido por Jacob de que de su descendencia se iba a levantar un rey para siempre, y luego a David también un descendiente de que iba a reinar para siempre. Y había mucho tipo de personas esperando por diferentes motivos la llegada de este Mesías. Desde Adán y Eva en adelante mucha gente siguió esperando a este gran Mesías, y algunos tenían motivos que eran correctos, otros incorrectos, pero varios tenían motivos espirituales, sabían de la necesidad, tenían la necesidad de un sustituto, alguien que viviera la vida que cada uno de nosotros debía vivir y muriera la muerte que cada uno de nosotros debía morir por los pecados nuestros. Y a pesar de las expectativas, muy pocos le reconocieron, muy pocos le estaban esperando como realmente era. Y lo que Lucas nos muestra es una seguidilla de personas que lo reconocieron los sabios extranjeros, que le decimos Reyes Magos, lo reconocieron los pastores, lo reconocieron José y María, lo reconocieron Simeón, y ahora vamos a ver a Ana. Ana es la última persona de las primeras personas que reconocen a Jesús. Dice Lucas 2:36 al 38. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaba 7 años de casado. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Ella nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento en que Simeón hablaba con María y José y comenzó a hablar a Dios, a alabar a Dios, Habló del niño a todos los que lo esperaban, Habló del niño a todos los que lo esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Ya lo leo de nuevo. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Hay otra posible traducción de que después de viuda, estuvo viuda por 84 años. Eso también se puede traducir, pero no importa. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que lo esperaban, todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. ¿Cuándo llega Ana? Cuando Simeón está hablando con María y José. ¿De qué estaban hablando? Simeón, por el Espíritu Santo, lo había reconocido, y María y José llevan a Jesús para presentarlo. A los 40 días, la tradición es presentar al bebé. ¿Se acuerdan que presentamos a otros niños acá, inclusive mi hijo? Pero los presentamos más o menos los 40 días nacidos. Es una tradición, ¿sí? Pedimos la bendición por el niño que nació. Ya viene dentro de poco Lucía, la vamos a presentar. Pero lo llevan a Jesús y ahí está, Simeón lo reconoce como el Mesías, y luego Ana lo reconoce como el Mesías. Y de esta mujer se nos dice varias cosas. Lo primero es, ¿qué es ella? ¿Qué es ella? Dice que Ana es profetisa. Nosotros, si vemos lo que es un profeta en la Biblia, generalmente tiene un mensaje de enseñanza, habla de parte de Dios, tiene un mensaje confrontativo, tiene un mensaje que llama al arrepentimiento, de advertencia, de ánimo, de guía espiritual. Muy pocos profetas tuvieron la misión dada por Dios de ver algo futuro. La mayoría de los profetas lo que hacían era hablar de parte de Dios. Si nosotros leemos, los profetas dicen arrepiéntanse una y otra vez, arrepiéntanse y obedezcan a Dios, arrepiéntanse y obedezcan a Dios, una y otra vez. Hubo varias mujeres profetas en la Biblia, o profetisas,
María, la hermana de Moisés, nos dice Éxodo. Débora, está en Jueces, es jueza y es profetisa. Hulda, en 2 Reyes 22. La hija de Felipe, en Hechos 21. Entonces vemos que hubo varias mujeres profetisas. Y cuando Jesús señala a uno como el mayor de los profetas, ¿se acuerdan de quién señala? A Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Y dice que de los nacidos de mujer nunca hubo uno más grande que él. Y Jesús lo señala como el mayor de los profetas. Y muy pocas veces el rol profético, insisto, tiene que ver con predecir el futuro, con decir cosas que van a pasar. Generalmente, cuando hablan del futuro, hablan de cosas que tienen que ver con la consecuencia de cosas que están pasando. ¿Sí? O sea, por ejemplo, dice, a ustedes les va a ir mal y va a venir una nación y los va a destruir. Pero en realidad ya decía la ley que si ellos no obedecían iba a venir gente de afuera y los iba a destruir o los iba a subyugar. A ustedes no les va a caer más lluvia, pero la ley ya decía que si ellos no obedecían, Dios les iba a cerrar el cielo y no les iba a caer más lluvia. Entonces los profetas han sabido en qué momento decir esa palabra justa, pero en realidad muy pocas veces ven el futuro. Eso es lo que quiero decir. La mayoría de las veces lo que hacen es enseñar lo que la Biblia ya dice. Y nosotros, hoy que tenemos mayor entendimiento y mayor revelación, cuando expresamos la palabra de Dios de manera correcta y clara, estamos levantando una voz profética. Estamos haciendo parte de lo que hacían los profetas. Cuando nosotros hacemos eso, hacemos lo que Ana hacía. ¿Qué hacía Ana? ¿Veía el futuro? No. Proclamaba la palabra de Dios. Hablaba la palabra de Dios. Es muy posible de que ella haya sido maestra de otras mujeres dentro del templo. Es posible que haya tenido tipo célula de mujeres, ¿sí? Por otros factores bíblicos que podemos encontrar. Pero hoy que nosotros tenemos más revelación, tenemos que saber que nosotros también tenemos una voz profética para levantar. Así como Ana, así como Juan el Bautista, así como un montón, tenemos esa posibilidad. Cuando alguien habla de parte de Dios, tiene que tener en cuenta lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Dice que tenemos que procurarnos. Dice, preséntate a Dios, procura presentarte a Dios. Dice con diligencia, como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa con precisión la palabra de verdad. Eso está en 2 de Timoteo 2:15. Entonces te dice cómo lo tenés que hacer. Mucha gente se levanta y dice que habla como profeta, pero en realidad habla su propia palabra, entonces no está hablando como profeta. Dicen que van a pasar cosas que en realidad no importa si pasan o no. La palabra profética tiene que ver con lo que la Biblia ya dice. Esta es la profecía perfecta. Profecía, insisto, no es ver cosas del futuro. Profecía es hablar de parte de Dios, ¿sí? En Pedro nos enseña que esta es la palabra profética perfecta. Esta, la Biblia, ¿sí? No otra cosa. Hay gente que cree que profecía es adivinar el futuro, pero en Hechos, ¿se acuerdan que había alguien que adivinaba el futuro? Que había una mujer en Filipo, ¿y qué era esa mujer? Era una endemoniada y adivinaba el futuro porque los demonios tienen esa capacidad. Entonces guarda cuando le dicen que le están profetizando algo. En otras iglesias puede pasar, en la nuestra no, gracias a Dios, y en las que frecuentamos tampoco, pero guarda, porque el diablo también puede ser un espíritu de adivinación y transmitir cosas del futuro. Ese es todo un tema. Pero acá Ana lo que hace es enseñar, es hablar de parte de Dios, y nosotros también hoy podemos hacerlo. Dice que era de la tribu de Aser, ¿vieron? La tribu de Aser era una tribu del norte. ¿Se acuerdan la historia? ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Saúl. Muy bien, Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. ¿El segundo rey de Israel? David. ¿El tercer rey de Israel? Salomón. Y ahí luego aparece el hijo de Salomón, que se llamó Roboam, que fue un Salamón, hizo un montón de cosas mal, y por eso se dividió el país, ¿sí? Y quedaron 10 tribus al norte, ¿se acuerdan que se le dice Israel o Efraín? Y 2 tribus al sur, que son Judá y Benjamín, que generalmente se le dice Judá. Cuando se divide, la tribu de Aser queda al norte. Pero, ¿en dónde está Ana? La que estamos leyendo en Lucas 2, ¿en dónde está? En el templo, está en el sur, está en Jerusalén. ¿Eso qué significa? Que ella renunció en algún momento, o sus padres, o sus abuelos, o alguna persona de su pasado, renunció a su herencia, a su tierra, a sus amigos, a su familia, y a algún pariente de ella, puede haber sido de ella misma. La cosa es que ella dejó sus cosas en la tribu de Aser, en la tierra de Aser, y se mudó a Jerusalén, al sur. ¿Por qué? Porque ahí la Biblia decía que tenía que ser adorado a Dios. Entonces vemos que ella paga un precio por seguir adorando a Dios en el lugar en donde Dios exigía ser adorado. Y la pregunta es, ¿nosotros valoramos de esta manera el hecho de poder congregarnos, de hacer lo que Dios quiere?
La Biblia nos enseña que Jesús mostró dos parábolas juntas que hablaban del valor de algo. Por un lado el valor del tesoro escondido y por otro lado el valor de la perla de gran precio. Y en las dos parábolas sucede algo. La persona que encuentra el tesoro escondido va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno donde está el tesoro escondido. Y la persona que encontró la perla de gran precio va y vende todo lo que tiene para comprar la perla de gran precio. ¿Por qué hace esto? ¿Alguien lo obliga? No lo obliga a nadie. ¿Por qué lo hace? Porque lo quiere sobre todo lo demás. Y si necesita vender todo lo que tiene con tal de adquirir eso, él lo va a hacer. La persona en la parábola le da un gran valor a esas cosas porque entiende el valor que tiene. ¿Sí? Entiende el valor que tiene. Si una persona no entiende el valor que tiene, no está dispuesto a nada. Pero si vos supieras, por ejemplo, que al final del arco iris fuera verdad la historia, que hay un duende con una olla de oro, ¿vos qué harías? Si supieras que es verdad, ¿qué harías? ¿Irías hasta el final del arco iris? Es imposible encontrarlo, así que no sabemos si está o no está. Pero no podemos. Pero si vos supieras que está ahí, que podés ir, ¿qué harías? Es una gran olla de oro, ¿qué harías? Irías, porque resolvería un montón de problemas económicos. Pero ¿con qué tiene que ver el hecho de que vos vayas? Que vos lo creas. Entonces, cuando vos realmente crees que Cristo y su reino vale, vos estás dispuesto a muchas cosas. ¿Por qué lo valen? ¿Estás dispuesto a qué? Estás dispuesto a soltar todo eso que te impide o que te obstaculiza o que te entorpece adquirir esas cosas. No estamos hablando de salvación, estamos hablando quizás de santificación. Caminar en santidad te exige esfuerzo, te exige renuncia. Entonces de golpe decís, bueno, yo hago esto, pero quiero agradar a Dios. Cristo y su reino valen tanto para mí que voy a renunciar a esto. Cuando vos renuncias a eso, puede ser que vos renuncies como Ana, a tierras, a familiares, a vecinos, a amigos, a una historia. Puede ser que renuncie a otra cosa, puede ser que renuncie a, qué sé yo, a enriquecerte ilícitamente, que renuncie a usar tu boca diciendo groserías. Entonces vos decís, bueno, voy a renunciar a esto. ¿Por qué? Porque querés Cristo y lo suyo. Y no podés hacer las dos cosas. Entonces vos tomás una decisión de renuncia. Puede ser que renuncies a un trabajo, puede ser que renuncies a un noviazgo, puede ser que renuncies a unas amistades, puede ser que renuncies a bienes, puede ser que renuncies a un montón de cosas. Pero la persona que sabe lo que vale Cristo y lo suyo, está dispuesto a dejar todo, sin que nadie lo obligue, va derechito. Nosotros podemos predicar al respecto, les podemos contar de esto, les podemos leer la parte esta de la Biblia, pero en realidad cada uno tiene que tomar estas decisiones sin ser obligado por nadie. Cristo y lo suyo valen mucho para vos, bueno, entonces vos solo vas a empezar a pagar el precio. Pero si yo me doy cuenta de que vos no estás pagando ningún precio por seguir a Cristo, que el único precio que tiene para vos Cristo es que vayas el domingo a la iglesia, obviamente yo puedo descubrir, y cualquiera puede descubrir, que Cristo y su obra no valen tanto para vos, que Cristo y su reino no valen tanto para vos. ¿Por qué? Porque estás dispuesto a dar poco por Él. No hablo de ofrenda tampoco, hablo de tu vida. ¿Cuánta vida estás dispuesto a dar por Dios? No hablo de que seas un mártir, hablo de que crezcas en santidad, que tomes decisiones que te lleven a servirle más y mejor, que te lleven a ser más parecido a su Hijo, al Hijo de Dios, que te lleven a ser un mejor ciudadano del reino en el que vivimos. Y muchas veces esas cosas están relacionadas a la renuncia. Bueno, ya sabemos que era profetisa, sabemos que era de la tribu de Aser, y nos dice algo más. Nos dice que era anciana, ¿se acuerdan? El texto original no nos deja muy claro, como para saber si ella llevaba 84 años de viuda o si tenía 84 años de vida. No hay forma de resolver eso. Pero sea cualquiera de las dos cosas, no es una persona joven, ¿verdad? O lleva 84 años de viuda, o sea que a lo mejor tiene hasta 104 años, porque las mujeres a veces se casaban a los 12 años, más 7 que tuvo casada, 19, bueno, se casó a los 13, 20 años, más 84, 104, será muy viejita, o tenía 84 años y también era viejita, ¿sí? Entonces podemos ver que ella era viejita, era anciana y que era viuda. Sin embargo, ¿qué hacía ella a esa edad? ¿Qué dice la Biblia ahí? Nunca salía del templo. Dice que nunca salía del templo, sino que permanecía ahí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Entonces vemos que a pesar de su edad, ella no buscaba hacer otra cosa más que estar cerca del templo. Ella estaba en el templo. En el Salmo 84:10 dice que es mejor un día en la casa de Dios que 1000 días fuera de la casa de Dios. Y Ana sí sabía de esto y prefería estar cerca del lugar donde se adoraba a Dios en ese tiempo que estar en cualquier otro lado. Ella era viejita
No había Uber, no había taxi, no había Remi, no había auto, así que si se trasladaba era a mula, a caballo o caminando, pero ella quería estar todos los días en el templo. ¿Por qué quería estar todos los días en el templo? Porque quería estar presente en la adoración a Dios, quería estar en la congregación, le importaba eso. Nosotros a veces, por muchas menos razones, no valoramos tanto congregarnos, pero ella decía, no, yo quiero estar acá. Y a pesar de que su iglesia, entre comillas su iglesia no, a pesar de que el templo estaba tan corrompido, ella permanecía en el templo día y noche. El lugar que Dios señaló para que ella adorara a Dios era el templo de Jerusalén, y ella estaba ahí, a pesar de la corrupción. No significa que nosotros tengamos que permanecer en una iglesia corrupta. Significa que tenemos que permanecer en donde Dios dice que tenemos que permanecer, sea el lugar que sea. A veces nos toca permanecer en una iglesia sana, a veces nos toca permanecer en una iglesia corrupta, pero Dios tiene que resolver eso, y nosotros tenemos que encontrar esa respuesta en la palabra de Dios, en oración y en consejo, ¿sí? A lo que voy, el punto clave de esto es que ella estaba obedeciendo a Dios, porque Dios dijo que tenía que ser adorado en Jerusalén, y Ana estaba en Jerusalén adorando, y estaba de día y de noche. Indudablemente Ana era servicial, era constante. Ana no soñaba con jubilarse. Ana era una persona constante. ¿Se acuerdan en Santiago cuando lo estudiamos? Santiago 4:8 habla de la gente inconstante. ¿Alguien se acuerda de eso? Le dice a los inconstantes que tienen que limpiar algo. ¿Se acuerdan? Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Es una persona inconstante, tiene su lealtad dividida. ¿Y qué le dice? ¿Cuál es el mandamiento para la persona inconstante? Que purifique su corazón. El corazón es la fuente de sentimientos, es la fuente de voluntad también. El corazón es la parte inmaterial del hombre. Y le dice Dios: vos sos inconstante, ¿y qué tenés que hacer? Tenés que limpiar tu corazón. Como el corazón es la fuente de voluntad, es tu fuente de deseo, es lo que vos querés, vos lo que tenés que fijarte bien, qué cosas son las que vos querés. Entonces decís, bueno, yo quiero, y hace una lista de pecados, pero Dios quiere que yo haga esto. Entonces vos batallás contra esos deseos de la carne y batallás a favor de los deseos de Dios. Esa es una manera de purificar el corazón. Entonces de esa manera vos vas a crecer en constancia. Cuanto más impuro está tu corazón, más inconstante sos, ¿sí? Algunos de ustedes han sido constantes en una disciplina, en el gimnasio, han sido constantes. No sé, ya lo dejaron todo, me parece, ¿no? Ella también, bueno, cuando eran jóvenes, hace un tiempo, ustedes eran muy constantes en el gimnasio y se notaba. Nos hacían quedar mal al resto, pero se notaba, todas las chicas los miraban a ustedes. Les pusimos apodos, Wolverine, eran los X-Men, y se notaba la constancia y la disciplina. Y espiritualmente pasa lo mismo. La persona de doble ánimo tiene una lealtad dividida. Por un lado es leal al pecado y por otro lado a Dios. Entonces es inconstante. Y el mandamiento es purificar el corazón. Fíjate qué cosas deseas. Entonces vos podés hacer la lista de tus deseos siendo honesto, ¿no? Honesto. Si bueno, quiero hacer esto, poner lista de pecados ahí. Quiero hacer este pecado, este pecado, este pecado, este pecado. Es decir, no lo voy a hacer. Porque no es algo que pasa y vos no puedes batallar. Vos puedes batallar de un montón de maneras frente a tu pecado. De un montón de maneras. Si te hace falta hacer una lista, hacela. Pero si vos sos consciente, no esperes que eso se solucione solo. Imagínate que vos tenés, vamos a usar una de las enfermedades más feas de la historia nuestra, un cáncer, ¿no? Y tenés un cáncer. ¿Qué es eso? Imagínate que tenés un tumor acá en el hombro. ¿Se va a curar solo el tumor? No. Y el tumor, los tumores malignos tienen la capacidad de alimentarse más allá de lo que una persona coma. O sea, tienen metabolismo independiente, eso significa. Entonces vos podés ver que un tumor en una persona crece aunque la persona esté desnutrida. El tumor come lo mismo, se alimenta lo mismo, eso quiero decir, ¿sí? Entonces vos lo ves que sigue avanzando y sigue creciendo. Y decís, pero si la persona no come, ¿cómo va a seguir avanzando el tumor? Porque tiene metabolismo independiente. ¿Va a comer de dónde? Va a sacar los nutrientes del resto del cuerpo. El pecado hace lo mismo. No se va a curar solo. Vos tenés que identificarlo, vale, golpea la puerta y decir, mira, tengo un problema con vos, vamos a la piña. Entonces, ¿vas a ir a la piña con el pecado? ¿Cómo vas a ir a la piña con el pecado? En oración. No pasa en ayuno. Vas a pedir consejos, vas a pedir que otros oren por vos, lo vas a confesar ese pecado frente a otro y lo vas
a golpear al pecado hasta que caiga. Pero vos no podés esperar que tu pecado caiga solo. Tu pecado puede ser la borrachera, tu pecado puede ser la glotonería, tu pecado puede ser las malas palabras, tu pecado puede ser la lujuria, la pornografía, la sensualidad. ¿Qué sé yo cuál es tu pecado? Cada uno sabe cuál es su pecado. Pero no se curan solos. Tenés que ir y decirle, loco, está todo mal con vos, vamos a la piña. Y va a empezar a pelear esa batalla. Y va a decir, bueno, yo tengo un problema con esto, y lo vas a identificar. Y vas a ser constante, y vas a purificar tu corazón. Por eso vas a ser constante. En cambio, si vos esperas que el pecado se cure solo, ¿qué va a pasar? No se va a curar. Y como un tumor cancerígeno va a seguir avanzando. ¿Y quién va a perder? Vos. Vos. No vas a ganarle sin presentarle batalla. Legalmente, Cristo ya ganó esa batalla por vos. Pero en la práctica, Dios te va a ayudar y vos tenés que recibir su ayuda y usar su ayuda para presentar batalla al pecado y agarrarlo a las piñas, diciéndolo en muy pocas y vulgares palabras, ¿no? Pero decir, bueno, tengo un problema con vos, vamos a purificar mi corazón. ¿Cuál es mi problema? Y mi problema es este, qué sé yo, quiero dormir todo el día. Bueno, sos ocioso, sos holgazán, sos perezoso, es un problema. Mi problema es este otro, mi problema es tal, pienso mal de la gente, soy mentiroso, digo malas palabras, insulto, qué sé yo, no sé, cada uno tiene su problema. Creo que soy el dueño de todo, quiero controlar todo, soy envidioso, soy chismoso. Cada uno sabrá cuál es. Pero no espere que crezca solo, porque tu pecado te va a matar a vos. O vos lo matás a él, o él te mata a vos. Y cuando el pecado avanza en tu vida, no hay que decir, bueno, como hoy en el río jugamos a tirarnos algas. Esto es guerra. No vamos a decir, ay, mira qué gracioso, me tiró con algo el pecado. Es guerra. El diablo lo está usando constantemente para destruir tu vida, para quitarte autoridad, para quitarte poder espiritual, para quitarte tu testimonio. Estás en guerra y tenés que presentarle guerra de manera constante. Tenés que presentarte de esa manera y tenés que agarrarte a trompada. Lo estoy diciendo muy vulgarmente, pero tenés que agarrarte contra el pecado y decir, che, loco, tengo un problema con vos, serio, vamos a resolverlo. Y bueno, vamos a las piñas. No lo va a resolver mandándole una carta, no lo va a resolver mandándole un WhatsApp al pecado, che, me parece que no nos veamos más. Pum. No, la va a tener que resolver peleándola. Y la va a tener que pelear y va a tener que pedir que otros peleen con vos, que oren por vos, vas a tener que ayunar por tu pecado, pero no se va a curar solo. O vos lo matás a él o él te mata a vos. Siempre avanza, siempre destruye. Y el mandamiento a través de Santiago es que purifiques tu corazón, que no tengas una lealtad dividida. Purifiquen su corazón, lávense las manos. Lo que haces y lo que decías tiene que ser puro. Y vemos que Ana habla de jubilarse. Ella no habla de jubilarse, ella quiere ir todos los días al templo y es lo que está haciendo, nadie la obliga. Ella entendió el valor que tiene lo de Dios. Entonces ella va al templo todos los días, ya es viejita, tiene por lo menos 84 años. ¿Y qué hace ella? Todos los días en el templo, sirviendo en ayuno y oración, y era profetisa, así que enseñaba la palabra de Dios. Todos los días. Ella no sueña con jubilarse, ella sueña con ver al Mesías. Y en este momento ella lo está viendo y ella está feliz por eso. Y la Biblia nos enseña acerca de la ociosidad. Hay muchas cosas que podemos decir de ella, pero me acuerdo ahora de un proverbio que dice, lo digo en otra traducción, lo parafraseo en otra traducción, dice, se me fue, pero algo así como que para el perezoso la pobreza viene caminando como un hombre armado. Algo así es. Entonces dice, pará. Ustedes saben que yo a veces llamo a un voto de pobreza, un voto de austeridad. Decir, bueno, no seamos ricos, pero si somos pobres, que seamos pobres por Cristo, no por vago. Hay mucha gente que es pobre por vaga, por ociosa, por perezosa. No, por Cristo sé pobre, desprendete. Pero por vagancia no. Y dice, fíjate, guarda, porque la pereza es como un hombre armado que viene. Imagínate vos estás acá, así, Pancho. No vos Pancho, sino que vos estás Pancho. Estás cruzando los brazos en la hamaca paraguaya y ve un hombre armado que viene caminando hacia vos con un garrote, con una tabla y un clavo en la punta. Y viene caminando hacia vos, arrastrando el palo así. Y está caminando hacia vos, ¿qué va a hacer con vos? Te va a matar, te va a dañar. Dice, guarda, al perezoso le viene la pobreza como un hombre armado, paso firme para destruir. Dicen muchos proverbios en contra de la pereza. Dicen cosas muy buenas que tenemos que tener en cuenta. Dice Proverbios 6:6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Qué hace la hormiga? Trabaja. Tiempo de trabajar, trabaja. Tiempo de descansar, descansa. Pero trabaja. Dice, mira lo que hace y sé sabio. Eso es Proverbios 6:6. Mirando a la hormiga vos podés ser sabio. Varias veces habla de la hormiga luego el proverbista. Pero la cosa es que
En vez de soñar con jubilarse, Ana está soñando con ver el Mesías y lo está viendo. Y su deseo es estar en la casa de Dios y por eso lo hace. El que quiere encuentra la forma, y el que no quiere, ¿qué encuentra? Excusas. El que quiere le encuentra la forma, el que no quiere encuentra excusas. Entonces Ana, con por lo menos 84 años, todos los días sirviendo en el templo, profetizando, ayunando y orando. Y orando. Todos los días, No, pasa, ya soy muy viejito, ya no sirvo más a Dios. No, nunca nos vamos a jubilar del servicio de Dios. Cuídense, porque muchos de los jóvenes cuando se ponen de novio dejan de servir, bajan un montón de cambios, se casan, bajan un montón más de cambios, tienen hijos, bajan un montón de cambios y encima hay un montón de gente grande en la iglesia diciéndote que eso es lo normal y que está bien. Y eso está mal. Eso es ser mediocre y justificar tu mediocridad. El matrimonio te es dado de tal manera que vos puedas servir más y mejor a Dios. Los hijos te son dados para que vos puedas mostrar el valor de Cristo en tu vida a través del servicio que viene en tu vida. Entonces guarda con eso, porque es una pandemia, algo más grande que una epidemia en las iglesias. En las iglesias es una pandemia jubilarse del servicio. Fíjense, ustedes que visitan otra iglesia, el motor de la iglesia son los más jóvenes siempre. Los que decís, bueno, a ver quiénes son los líderes jóvenes. La mayoría son jóvenes medianos, ¿no? Los líderes adolescentes, la mayoría son jóvenes. Los líderes de música, alabanza, ¿quién dirige? La mayoría son jóvenes. No son viejitos. ¿Por qué no son viejitos? Porque se nos ha metido en la cabeza de que nos podemos jubilar del servicio y decimos, es tiempo de dar lugar a los nuevos. No, es tiempo de acompañar a los nuevos y abrir nuevos lugares. No de jubilarse. En el servicio no nos jubilamos. Entonces, seamos como Ana y no pongamos excusas para servir. Y dice algo más la Biblia. Dice, nunca salía del templo, permanecía allí de día y noche adorando a Dios en ayuno y oración. Y llegó justo en el momento de Simeón, hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. En la otra traducción dice que ella comenzó a dar gracias a Dios. Ahí donde dice comenzó a alabar a Dios, dice comenzó a dar gracias a Dios. La alabanza y el agradecimiento vienen de la mano. Ella está agradecida a Dios. ¿Por qué? Porque vio a Jesús. Posiblemente sus oraciones, o ella está alabando a Dios, ¿por qué? Porque vio a Jesús. Posiblemente sus oraciones y ayunos eran pidiendo al Mesías. En la iglesia de Córdoba les contaban que hay un ex judío ortodoxo, hace poquito dejó el ortodoxo del judaísmo, que se llama Matisyahu, un flaco alto de Estados Unidos. Y hace una especie de rap que está muy bueno, pero muchos de ellos son salmos y están muy buenos. Y uno de sus temas dice, Señor, danos al Mesías. Señor, danos al Mesías. Señor, queremos al Mesías. Señor, ¿hasta cuándo vamos a esperar al Mesías? Ellos lo están esperando desde hace 5.000 años, 6.000 años. Nosotros lo tenemos desde hace 2.000 años. ¿Quién tiene que tener corazón agradecido? Nosotros lo hemos visto y lo hemos reconocido como Ana. A Ana la llevó a tener una vida de alabanza, un momento de alabanza, de gratitud, de agradecimiento. Y a nosotros también nos tiene que llevar eso. Y en Colosenses 3:15 dice Dios, a través de Pablo, que tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. Y es un mandamiento. Y veamos que Ana es agradecida, alaba a Dios, pero nosotros tenemos muchos más motivos para ser agradecidos y alabar a Dios que Ana. Guarda, ¿no? Porque Ana, ¿a quién estaba mirando? A Jesús, bebé, de 40 días. ¿Así? Jesús. El que otra religión le dice el niño Jesús. Nosotros le decimos Jesús, yo le digo Jesús. Jesús chiquito, Jesús con pañales, Jesús envuelto en mantas. Ese Jesús es visto por Ana y Ana se llena de agradecimiento y de alabanza. Pero Ana no vio lo que pasa en la cruz. Ana no sabe todo lo que Dios va a hacer a través de Cristo. Ana no sabe que a través de la obra de Cristo el cartel que hay sobre nosotros cambia. El cartel que había sobre nosotros, ¿cuál era? Pecador y por lo tanto es culpable, por lo tanto hay una condena escrita sobre nosotros. ¿Cuál es? Muerte. La paga del pecado es muerte. Ese cartel estaba sobre nosotros, pesaba sobre nosotros. Eso nos condenaba ¿a qué? A estar separado de Dios. Ahora, morir físicamente, separar el alma del cuerpo, pero también por siempre tener nuestro ser separado de Dios, en estado de condena, de sufrimiento eterno, con ganas de morir y no poder morir.
eternamente muriendo, agonizando. Es tan horrible esto que Jesús habla diciendo que esto es un crujir de dientes. ¿Se acuerdan? Un lloro y un crujir de dientes. Algo que te duele. ¿Vieron que cuando algo en las películas le van a sacar la bala? ¿Qué le dicen? Morde algo. ¿Vieron? Le dan una toalla, un palo. Muerde. Cuando no hay una toalla y un palo, lo que hay es el crujir de dientes. Gente que revienta sus dientes de dolor, apretándolos, porque le duele tanto el sufrimiento, que cruje tanto los dientes. Es por el dolor. Y termina a veces hasta reventando los dientes. Revienta acá al costado, bueno, una clase de odontología otro día. Pero habla del infierno en esos términos. Ese día va a ser llanto y crujir de dientes. Ana no vio, no supo casi nada de lo que nosotros sabemos a través del Nuevo Testamento. Nuestro cartel no solo cambió de culpables a perdonados, sino de culpables a inocentes. Va más allá. O sea que Dios no solo nos trata de manera inmerecida, sino que nos trata de manera contraria a como merecemos ser tratados. Merecemos la muerte, no merecemos ser perdonados, y somos perdonados, pero además merecemos la muerte. ¿Y qué tenemos en Cristo? Vida eterna. Al punto de que Hebreos 2:11 dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. O sea que Dios, que no puede ver el pecado, que odia al impío, está airado contra el impío todos los días, lo odia profundamente al pecador. Lo odia, lo dicen los salmos, creo que el Salmo 5:5 dice esto. Él está enojado contra el pecador, lo detesta, lo odia. Zacarías dice, o uno de los profetas menores dice, no puede ver al pecado. Cuando Cristo estuvo cargado con pecado, ¿qué pasó con Cristo? Quedó desamparado por el Padre, por el pecado. Ese Dios santo, ese Dios perfecto, ese Dios puro, dice la Biblia, que nos ha metido en su familia. Al punto de que Jesús no se avergüence de llamarnos sus hermanos, y Dios nos permite llamarlo Padre, y en un sentido más íntimo, que no tenemos la traducción, pero que sería parecido a papi o a papá, Abba. Entonces fíjense qué cambio. Y Ana no lo sabe, y ella agradece y alaba a Dios. Sin saber todo esto, ella está todos los días en el templo enseñando, orando, ayunando, a pesar de lo duro que ha sido la vida con ella, 7 años de matrimonio y viuda. A pesar de haber tenido que dejar todo, a pesar de ser una persona extranjera, porque no es de la tribu de Judá, sino que es de la tribu de Aser, a pesar de haberse desprendido todo, ¿qué está haciendo? Agradeciendo a Dios y alabando. Y ella no tenía todo lo que nosotros tenemos hoy. ¿Cuánto más hoy deberíamos estar con un corazón agradecido a Dios, alabando a Dios? Boca salió campeón. A algunos de ustedes no les gusta, lo siento. Pero tampoco nos tendría que emocionar tanto esto, porque no sirve de nada. Y hoy hablamos, no puede ser que la sensación de victoria, de poder, de realización de éxito, tenga que venir por el fútbol, o por la plata, o por un trabajo, o por un título. Tiene que venir por Cristo. El título sobre vos es hijo de Dios, familiar de Dios, hermano de Cristo, inocente, libre de condena. ¿Qué más querés? ¿Qué voy a dar la vuelta? La vuelta la dio Cristo por mí. Él es el campeón y yo estoy sumado a su victoria. Él peleó esta batalla, la ganó y me favoreció a mí. ¿Cómo no vivir alabando y agradeciendo a Dios? A veces decimos, che, canten. Cuando ustedes iban a la cancha, cantaban con fuerza. Y es verdad, a veces la falta de pasión dentro de la iglesia es un tema complejo. Es un tema complejo. A veces los que somos desafinados tenemos que ver dónde nos enganchamos. Yo me pongo al fondo o afuera para cantar porque quiero cantar, pero por amor a ustedes no canto acá adentro porque soy un discapacitado musical. Pero tu pasión tiene que verse. Si no se ve cantando, se tiene que ver en algún lado. Se tiene que ver. Tenés que estar apasionado por Cristo. Si vos te encontraste con el Cristo verdadero, tenés que estar más apasionado por Él que por cualquier otra cosa. La sensación de victoria tiene que venir a través de la realidad de victoria. En Cristo sos más que vencedor. La sensación de ser amado, profunda, eterna, inmerecidamente, no tiene que venir porque te pusiste novio o te casaste, o porque tu papá te quiere mucho, tu hijo te quiere mucho, porque eso es lindo que sentimos los papás cuando nuestros hijos nos abrazan y nos dan besos. Tiene que venir, sobre todo, sabiendo la realidad de lo profunda, eterna, inmutablemente amado que soy en Cristo. Porque Dios me ama en Cristo. Eso significa que me ama como si yo fuera Cristo. Y no lo soy. Para nada, y usted tampoco, no soy yo el único pecador. Pero a lo que voy, si vos en la vida terrenal encontrás pasiones más grandes que estas, cuídate.
Porque pueden significar dos cosas: o que no conozcas a Cristo y su obra y el valor de ellas, o que directamente no seas salvo. Porque Cristo es apasionante. Por Cristo todo. Aunque volvamos a ser 12, por Cristo todo. Te apasionás por Cristo. Estás dispuesto a todo por Cristo. No a matar, no a morir, a vivir por Cristo. Es fácil, o por lo menos para mí lo sería, ser de otra religión y decir ¡pum! Y listo. El cristianismo es una vida de sacrificio, a vivir por Cristo, a morir todos los días. No es un sacrificio así, bueno, me voy a cortar el cuello, me inmolo en nombre de mi religión. En nombre de mi Dios, del Dios de mi religión, no me inmolo, me sacrifico todos los días. Como decíamos la otra vez, soy el sacerdote del propio sacrificio que soy yo. Yo me ofrezco en sacrificio. Ese sacrificio es vivo, es agradable a Dios y debe ser santo. Entonces uno es el sacerdote de su propio sacrificio y tiene que estar apasionado por Dios y servirle. Entonces vemos que estaba agradecida, vemos que alababa a Dios y vemos que hacía algo más ella. ¿Qué dice ahí? Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. En otra manera de hablar, ¿qué está haciendo? Está haciendo evangelismo. ¿Por qué está motivado este evangelismo? Porque vio a Jesús. Nosotros vamos a enfrentar en la vida situaciones en las cuales no deberíamos hablar de Jesús. ¿Por qué? Por comodidad social. Mira, si voy a hablar de Jesús, no da, qué sé yo, no quiero meterme en esto. O me van a mirar raro, o no me van a dar cabida, o me van a decir retrógrado, recalcitrante, fundamentalista y un montón de palabras que están de moda. O qué sé yo. Entonces uno decide no hablar de Jesús. Pero cuando los primeros vieron a Jesús y todos aquellos que realmente han visto a Jesús comenzaron a hablar de Jesús. Y Jesús, antes de irse, les dijo: hablen de mí a todo el mundo, siempre. Bautícenlos, enséñenlos, pero hablen de mí. ¿Sí? Entonces vemos que, por ejemplo, en Hechos 4 y en Hechos 5 hay disputas entre los discípulos y el orden civil. Y los discípulos dicen, los apóstoles dicen: juzguen ustedes. Tenemos que obedecerles a ustedes antes que a Dios. Nosotros vamos a obedecer a Dios. A tal punto que en Hechos 4:20 Pedro y Juan dicen: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En Proverbios, el proverbista dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo no hablo de Cristo, ¿por qué no hablo de Cristo? ¿Por qué no está tanto en mi corazón? Yo tengo que hablar de Cristo. Y tengo que llegar a ese punto de decir: no puedo callar, no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Vos has visto muchísimo más que Ana. Vos sabés muchísimo más que Ana. Entonces, si Ana, ya por lo poquito que vio de Jesús, un bebé, viendo lo que Simeón decía de Jesús, ella reconociendo a Jesús, y eso ya fue suficiente para que ella se transformara de alguna manera en un evangelista, vos que tenés mucho más, tenés que ser un mejor evangelista. Porque tenés a tu rey que te dice que recibió autoridad sobre todo, Mateo 28, 18 al 20, tu rey recibió autoridad sobre todo y por eso te dice: anda, habla de mí, enseñales todo lo que enseñé, bautizalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estoy con vos todos los días hasta el fin del mundo. Tenés a tu rey diciéndote eso. Él tiene autoridad y por esa autoridad te va a proteger, por lo menos eternamente. Por lo menos eternamente. Es muchísimo, es todo lo que necesitamos. Somos inmortales, no tengamos miedo. Pero además tu rey te dice: estoy con vos, así que hace la tarea. Porque tu rey está mirando si hace la tarea o no. Está con vos todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ella, motivada por lo que ve en Jesús, ya empieza a hablar. Pedro y Juan también hablan. Y luego todos los que creímos en Cristo hablamos. Pero hablaba habiendo visto tan poco. Pero Él es la esperanza. Acompáñame a 1 Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Fíjense qué lindas cosas que dice de nosotros. Pero ustedes no son así. ¿Por qué? Porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey. Los que estaban pidiendo trabajo metan eso en el currículum. Hola. Francisco Romero González.
pueblo elegido, sacerdote del rey, nación santa, posesión exclusiva de Dios. ¿Cómo te va? Bueno, para meter en el currículum. Pero fíjate lo que dice de vos. Ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Eso no significa que Dios no pueda tener otras cosas, significa que vos sos de Dios y de nadie más. Posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Ahí dice que por eso podemos mostrar a otros la bondad de Dios. ¿Cómo vamos a mostrar esa bondad? Se resuelven las otras traducciones. Anunciamos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas. ¿A dónde nos llevó? A su luz admirable. Anunciamos esas virtudes. Hoy muchos están anunciando las virtudes del equipo de fútbol que ayer salió campeón. Está bien que hagan eso. Pero vos, si haces eso por Boca o por River, por Cristo mucho más. Anuncia sus virtudes. Si haces eso por tus hijos, cuando entran a la escuela, a la primaria, a la secundaria, sacan buena nota, ¿qué haces? ¿Anuncias la virtud de tu hijo en Facebook o no? Muchos lo hacen. Bueno, ustedes no, todavía. Pero muchos lo hacen. Entonces el primer día, yo lo he hecho con mi hijo, sus virtudes. Cuando comenzó a ver, lo avisé. Cuando él, qué sé yo, empezó a comer, cuando tuvo algún avance, cuando decís, y está bien, no es malo eso. Pero lo que nunca tiene que faltar en la vida de un cristiano es que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas, a su luz admirable. Nunca debes cesar de anunciar esas virtudes. Las virtudes de tus hijos se van a acabar. La virtud de tu esposa, de tu esposo se van a acabar. La virtud de tu novio o novia, de tu amigobio, de ella, de él, se van a acabar. Las virtudes de Cristo nunca se acaban. Y nunca debería acabarse tu obra de anunciarlas una y otra vez. Cristo es anunciable. Para eso seguís en la tierra, para anunciar sus virtudes. Si no quiero hacer el experimento, pero no sé cuánto tiempo podríamos hablar si dijéramos virtudes de Cristo. Quizás hablaríamos, no sé, 10 minutos, media hora, una hora, y hablaríamos solamente una hora porque le conocemos muy poco. Hay gente que dedica toda su vida, Paul Washer un ejemplo, solo para estudiar el Evangelio, solo para conocer mejor las virtudes de Cristo, solo para eso, y no se ha acabado. Y él dice que ni siquiera en la eternidad vamos a llegar a comprender y asimilar todas las virtudes, todo el carácter, toda la grandeza de nuestro Señor. Entonces, si podemos hablar tan poco de las virtudes de nuestro Señor, es culpa nuestra, no porque a Él se le hayan acabado las virtudes, sino porque nosotros no le conocemos lo suficiente. Pero estamos llamados a eso. Y vemos a Ana que habla todos del niño, es un evangelista y vos deberías ser un excelente evangelista. Y en 2 Corintios 5, 17 al 21 habla de que somos una nueva creación. Ese pasaje lo hemos leído muchas veces. Resume el Evangelio. Somos una nueva creación. Dios dice ahí, a través de Pablo, que Él hizo algo. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Que Cristo tomó nuestro lugar frente al juicio de Dios. Que Cristo cargó nuestro pecado como si Él lo hubiera cargado. Nos cuesta entender esto, mucho. Pero imagínate dentro de tu familia a alguien que vos querés mucho, que vos amas, quizá una hermana, o alguien que te dolería mucho que lo acusen injustamente. Pensá quizá en tus hijos, o en tu esposo, o en tu hermano, o en tu papá, o en tu mamá. Y de repente hay un asesinato en el pueblo. Y todo el mundo acusa a la persona que vos amás de ese asesinato. Pero lo hagamos más grande. Vos sentirías muchas cosas por esto, lo hagamos más grande. Toda la gente acusa a esta persona que vos amás, no solo de ese asesinato, sino de violaciones, y de robos, y de mentiras, y de chismes, y de malos pensamientos, de mal accionar. Esa persona que vos amás es acusada por un montón de crímenes y cosas horribles que no hizo. Dios permitió y diseñó la salvación de tal manera que Cristo paga el precio como si Él hubiera cometido todos esos pecados y es amado por el Padre. Esto duele mucho. No es que es acusado injustamente. Él se hace cargo para cumplir con la justicia de Dios. Él se hace cargo de sus pecados. No es injusticia, es gracia. Es parecido, pero no es lo mismo. Él se hace cargo de los pecados. Él cargó sobre sí mismo y fue castigado por Dios. Él cargó los pecados de los violadores,
Él cargó los pecados de los asesinos. Él cargó los pecados de los que matan a sus hijos, de los que matan a sus padres. Él cargó los pecados de los malos pensamientos. Él cargó cada pecado que tuvo que cargar. Él lo cargó. Y fue hecho pecado, como si fuera esencia de pecado. Se le transfirió a él el pecado. Y él no cargó eso. Él no hizo eso. Él lo cargó. De tal manera que al mismo tiempo, a nosotros se nos imputa toda la rectitud, toda la perfección de él. Y 2 Corintios 5, 21 explica esto. Esa doble imputación, esa transferencia, ese cambio. Vos viviste una vida y por tu vida mereces morir. Pero Cristo vivió una vida que por su vida merece vivir por siempre. Él vivió la vida que vos debías vivir, pero Él murió la muerte que vos debías morir. ¿Por qué? Porque el Padre decidió amarte. Si esto no te motiva al evangelismo, nunca va a haber nadie que te motive al evangelismo. No esperes que el evangelismo se desprenda de una campaña, de una actividad afuera, de una actividad especial. Está bien que esas cosas pasen, suceden y existan, pero no esperes eso para ser un evangelista. Vos debés ser un evangelista por lo que Cristo hizo en tu vida. Vos tenés que ser un gran evangelista. Ana con mucho menos lo fue. Vos con tanto más debés serlo. Siempre tenés que ser lo que dice ahí 2 Corintios 5, un embajador de Cristo. A hablarle al mundo como si Dios rogara a través tuyo de que el mundo se reconcilie con Dios a través de la obra de Cristo. Sos un representante del cielo y tu primer mensaje es que hay reconciliación posible con Dios. El mundo está enemistado con Dios. Dios está enemistado con el mundo. Son enemigos. Pero Dios ha provisto un camino de reconciliación, de restauración de la relación. Y ese camino, el único camino, es Cristo. Y vos tenés que anunciarlo. Por eso estás en la tierra en parte. En parte, Dios no te salva y te lleva al cielo y no más, porque tenés que anunciar sus virtudes. ¿Para qué? Para que otros lleguen a la reconciliación. No sabemos quiénes van a ser, Dios lo sabe. Pero vos tenés que predicar incansablemente. Y Ana con mucho menos hizo esto. Vos con mucho más debés hacerlo más. Entonces en este Día de la Mujer podemos ver a Ana como una mujer virtuosa, como un ejemplo para mujeres, pero no solo para mujeres, también un ejemplo para varones. Ana es un ejemplo digno de imitar. ¿Por qué? Porque habla palabra de Dios, porque está dispuesta a sacrificar cosas con tal de adorar a Dios como Dios merece, como Dios exige, porque no se aparta del templo en servicio servicial a pesar de su edad, porque es agradecida y alaba, y porque es una gran evangelista. Tenés que ser como Ana. Mujeres, no le hagan caso al feminismo, háganle caso a Dios. Esta es una mujer digna de imitar. ¿Querés saber lo que es ser una gran mujer? Mirá el caso de Ana. Hay otras más para ver. María es un gran ejemplo. Ana es otro gran ejemplo. Hay muchas mujeres en la Biblia. ¿Quieren saber cómo ser una mujer que es digna de ser alabada? La Biblia dice, la mujer que teme al Señor será alabada. Entonces, no le hagan caso al feminismo. Háganle caso a Dios. Ana es puesto en la Biblia para nosotros, para ver un ejemplo de una mujer. Varones, quieren ser y llevar una vida buena, conforme a lo que Dios dice, sean como Ana también, en las cosas estas que hablamos. Hombres y mujeres. En este Día de la Mujer podemos ver una hermana nuestra del pasado, que hace 2000 años murió. Pero sin ver todo lo que nosotros vemos, ella ya fue una gran seguidora de Dios. Nosotros debemos ser mucho más, porque se nos ha dado mucho más, ¿sí? Entonces, bueno, en este Día de la Mujer quería traer a la memoria a esta gran mujer de Dios. Seamos varones y mujeres, gente que ve estos ejemplos y aprende de eso, ¿sí? Vamos a orar para finalizar.